Seguro que esta historia le suena a casi todo el mundo. Ese tenso diálogo por radio entre un barco enorme y una luz que aparece en medio de la nada. Es una de esas fábulas perfectas sobre el orgullo, la realidad. Pero, ¿y si la historia que conocemos no es, digamos, toda la verdad? Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para empezar, hay que imaginarse la escena. Es una noche cerrada, con niebla, en alta mar. El capitán de un buque imponente, podría ser un barco de guerra, ve una luz justo en su trayectoria, rumbo de colisión. Así que, claro, se establece contacto por radio para intentar evitar el desastre. La primera orden desde el puente de mando es así de clara, directa y sobre todo llena de autoridad. Esto es una orden, no una sugerencia. Se espera que el otro obedezca al instante. Pero, claro, la respuesta es totalmente inesperada. Es un desafío en toda regla. Desde esa luz misteriosa, otra voz les devuelve exactamente la misma orden. La tensión en el puente, lógicamente, empieza a subir. El capitán, ya enfadado por lo que considera una insubordinación, decide subir la apuesta. Saca a relucir su rango, su autoridad. De hecho, en algunas versiones de la historia se dice que grita algo como «Estoy al mando de un buque de guerra, el segundo más grande de la flota». La frustración es más que evidente. Y entonces llega la frase que lo cambia absolutamente todo, una simple respuesta que desmonta por completo el orgullo del capitán y revela la cruda realidad de la situación. No están hablando con otro barco, están hablando con una estructura inamovible. Esta historia ha aguantado tan bien el vaso del tiempo porque su mensaje es potentísimo. Pero, ¿cuál es exactamente ese mensaje? Vamos a ir un poco más allá de la anécdota para ver qué lecciones esconde. Bueno, la interpretación más común, la más directa, es una advertencia contra la soberbia. La idea es que a veces nos comportamos como ese capitán, ¿no? Tan testarudos, creyendo que nuestra posición, nuestra experiencia o nuestra fuerza nos dan la razón, sin darnos cuenta de que vamos directos a estrellarnos contra una realidad que sencillamente no se va a apartar. El conflicto se puede desglosar de una forma muy visual. Por un lado, tenemos al capitán, que representa el orgullo, la autoridad, una perspectiva totalmente subjetiva, la suya. Y por el otro, el faro, que es todo lo contrario. Es la realidad que no se puede mover, la seguridad, una verdad objetiva a la que le dan igual los rangos y las opiniones. Hay interpretaciones que van incluso un paso más allá y le dan un sentido espiritual. Desde este punto de vista, el faro simbolizaría una especie de guía superior, una verdad divina. E ignorar esa voz, por pura soberbia, como hizo el capitán, pues nos llevaría de cabeza al desastre. Hasta aquí todo encaja. Una parábola perfecta. Pero ha llegado el momento de hacer la pregunta del millón, la que le da un giro a toda esta historia. A ver, ¿pasó de verdad este intercambio de mensajes tan tenso? ¿Existió ese capitán tan arrogante y ese operador de faro tan tranquilo? La respuesta, la verdad, puede que sorprenda a más de uno. Pues la respuesta es que no. La famosa grabación de audio que ha dado vueltas durante años por internet, por la radio, en memes e incluso en cursos de liderazgo, es totalmente farsa. Es un montaje, una broma, que se hizo viral. Y la realidad detrás del audio es una historia en sí misma, de verdad. La supuesta conversación no era con un portaaviones de Estados Unidos, sino con el faro de la costa gallega. El operador no era un marinero, sino un tal Juan Manuel Salas Alcántara, que admitió que en el faro estaban él, otra persona, su perro, un canario y 2 cervezas. A pesar de ser una broma, el poder que tenía como historia fue innegable. Entonces, aquí está el punto clave. Si la historia es un montaje, ¿por qué nos llega tanto? ¿Por qué nos resuena con tanta fuerza? Como dice una de las fuentes, ¿por qué suena más real que muchos discursos presidenciales? La respuesta, curiosamente, nos lleva a una lección todavía más profunda. Y aquí es donde entra en escena el gran Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él usaba esta historia, fuera real o no, para explicar una de sus ideas más importantes, la diferencia que hay entre valores y principios. Para Covey, un principio no es algo que uno elige, como un valor, no. Un principio es como una ley natural, como la ley de la gravedad. Es objetivo, es universal y existe fuera de nosotros. Con un principio no se puede negociar. Y aquí viene la distinción que es crucial. Covey decía que todo el mundo y toda organización se basa en valores. El problema es que los valores pueden estar equivocados, y su ejemplo era muy directo. Hitler actuaba basándose en sus valores. La pregunta importante es, ¿están nuestros valores alineados con principios universales y verdaderos? Y esta es la conclusión definitiva de Covey, la que le da todo el sentido a la anécdota. El faro no es solo la realidad, es un principio. Se puede intentar ignorarlo, se le puede gritar, se puede sacar a relucir toda la autoridad del mundo. Pero al final, si no se cambia el rumbo, no se romperá el principio.
Quien se rompe es uno mismo contra él. Por eso, para Covey, la humildad era la virtud fundamental. Y ojo, no la entendía como debilidad, sino como la fortaleza de reconocer que hay realidades, principios, faros, que son más grandes que nuestro propio ego. Es lo que nos permite aprender y ajustar nuestro rumbo a la realidad, en lugar de chocar contra ella. Y así, esta historia, ya sea real o un montaje, nos deja con una pregunta muy potente. Nos obliga a mirar nuestro propio mapa, a escuchar esas señales en la niebla y a plantearnos cuáles son esos principios inamovibles, esos faros, que quizá estamos ignorando por puro orgullo. La respuesta a esa pregunta, desde luego, puede definir nuestro rumbo.